Hola, Dios les bendice. Fíjense que en este fin de semana estuve yo platicando y no había prestado atención hasta que una de mis hermanas me dice, ¿te imaginas cómo están viviendo los niños todo esto? ¿Cómo están viviendo el duelo los niños? Y te soy franca, yo no me había puesto a pensar. Me había puesto a pensar en los adultos, me había puesto a pensar en los jóvenes, ¿no? En los adolescentes. Pero no me había puesto a pensar cómo están viviendo todo esto los niños. Yo te invito a que alguna duda que tengas me lo vayas diciendo. Porque sí, en efecto, el ser humano, el ser adulto, puede pasar un poquito más fácilmente un duelo, ¿sí? No precisamente porque lo acepte más, sino porque lo entiende más. Pero para un niño, ¿qué es un duelo? Imagínate, el día de hoy está alguien a quien él ama, a quien él quiere, se enferma, sabe que tiene gripe, sabe que ha estado malo. De repente se va al hospital y ya no regresa. Ya no está cerca de esa persona, el niño que ama, ¿sí? Ya no tiene a esa persona a quien ama. ¿Qué crees que sientan ellos? ¿Qué crees que piensen ellos con respecto a esto? ¿Cómo estás manejando tú el duelo con ellos? Ellos ven que lloras, ven que sufres, ¿sí? Pero no encuentran el motivo. Preguntan por alguien, por ese ser, por el padre, el hermano, el abuelo, etcétera, ¿sí? Pero no lo logran asimilar, no logran entender qué está pasando, ¿sí? Y el adulto está tan sumido en su problemática que no presta atención en el niño, ¿sí? Yo te invito que el día de hoy vayamos viendo cómo tocar este tema para ellos. Vayamos viendo cómo hablar de la muerte para los niños. Fíjate, muchos de nosotros nos cuesta trabajo asimilar la muerte, nos cuesta trabajo asimilar una pérdida. Tenemos tanto miedo a la muerte, ¿sí? Que nos cuesta mucho trabajo. Estamos tan apegados a lo material que nos cuesta mucho trabajo. Pero el niño, si tú le empiezas a hablar, si tú le empiezas a platicar que la muerte es lo más natural del mundo, que es así como si tú nacieras, pero cierras tus ojos y naces en otro lado, ¿sí? Naces cerca de Dios, naces cerca de, este, de Cristo, ves a Cristo. El niño es más factible para entender esto. Si tú le quieres dar a entender, ¿sí? Que no hable, que no llore, que no pregunte, ¿sí? Y te ve llorando, te ve hablando y te escucha preguntándole a Dios, ¿por qué? El niño va a decir, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me permiten a mí y ellos sí lo hacen? ¿Sí? Fíjate, muchos de nosotros hemos pasado por esas muertes de pequeños, ya sea el abuelo, ya sea el padre, ya sea la madre, ¿sí? Hemos pasado por ese duelo, por ese lapso, pero nos hemos quedado con la duda de qué está pasando. Yo te invito a que tú vayas viendo cómo explicarías, trata de darte la idea de cómo le explicarías a un niño que la persona que amaba ya no está. Trata de darte la idea de cómo le harías entender al niño que realmente esa persona a quien ama
ya no va a estar con él, ¿sí? Lo primero es que nosotros tratamos de explicarlo muy adulto. Y no es explicárselo en forma adulta al niño, sino es explicárselo en esa forma que él pueda entender. ¿Cómo le vas a explicar? Primera, tienes que aceptar que el niño también siente, también está en ese periodo, también está en esa situación, ¿sí? No puedes acallar sus sentimientos o no le puedes decir, ya no hables, no, ya no está, ya se fue, no. Simple y sencillamente tienes que irle explicando poco a poco que esa persona a quien amaba, por el momento no lo va a volver a ver. ¿Por qué? Porque él ya está allá con Dios, ya nació allá con Dios. Que así como nosotros, desde que nacemos, tenemos esa situación, esa seguridad de que vamos a ir hacia Dios, también tienes que darle esa seguridad al niño. Tienes que platicar con el niño que es como dormir, ¿sí? Que ellos durmieron, que ellos ya completaron su tiempo que tenían que estar aquí y están yendo hacia Dios, están regresando hacia Dios. Tienes que hacérselo ver como algo natural y normal, ¿sí? Si tú sientes que no eres capaz de hacerlo, busca ayuda para que platiquen con el niño. No desde el punto de vista adulto, sino desde el punto de vista niño. Puedes sentarte con él y empezar a platicarle. Oye, ¿tú qué sientes? ¿Tú qué piensas de todo esto que está pasando? Y el niño te explicará su idea. Oye, y si tú ya tuviste una pérdida, pregúntale qué siente. ¿Qué siente? ¿Qué se imagina que está pasando? ¿Cómo se imagina que esa persona ya no, dónde se imagina que está? Con un niño necesitas utilizar mucho la imaginación, palabras sencillas, palabras que él entienda, ¿sí? No rebuscadas, sino lo más sencillo posible. Fíjate, cada niño vive ese duelo en forma diferente, así como los adultos. Los adultos, cada uno vivimos el duelo en forma diferente. Hay niños que se entristecen, hay niños que tú le explicas y rápido te captan, ¿sí? Hay niños que tienen mucha fe y que saben que Dios va a cuidar a aquel que se murió. Hay niños que entran en depresión, que entran en tristeza, que no saben manejar sus emociones. Ahí es cuando tú debes de realmente, primero, ponerte a orar para que sea Dios quien te dé esas palabras que el niño pueda entender, ¿sí? Que Dios prepare el corazón del niño para que pueda entender, ¿sí? No te digo que no le digas que no llore, o no te digo que tú no le digas que, más bien dicho, que tú no llores, ¿no? Dile, explícale para que él pueda entender. Explícale el sentimiento que estás pasando, para que él te pueda explicar el sentimiento que él está viviendo. Explícale, ¿sí? Explícale que todo esto, ¿sí? Dios tiene el control de ello, que no debe de preocuparse, que no debe de espantarse, pero que si siente miedo, tú puedes estar ahí con él. A lo mejor tú me vas a decir, oye, Maru, pero es que también yo traigo mi dolor, que no sé qué. Sí, y es comprensible. Pero si pasas junto el duelo con el niño, explicándole, diciéndole, mostrándole, ¿sí? ¿Cómo puede superar el duelo? El niño lo va a hacer, ¿sí?
Pero si tú no le dices nada y se queda callado, el niño va a agarrar coraje. Va a agarrar coraje con Dios porque va a pensar que Dios fue el que se lo quitó. Va a agarrar coraje con los doctores pensando que los doctores ya no se lo regresaron, ¿sí? Si tú haces algún comentario no adecuado, el niño lo va a entender. Lo va a entender, pero va a agarrar su sentimiento contrario. ¿Por qué? Porque lo estás manejando inadecuadamente. Es muy aconsejable que si tienes a alguien de confianza, ¿sí?, que esté más sereno que tú, platique con el niño, hable con el niño, ¿sí? Y empiece a ver qué es lo que piensa el niño y a qué le tiene miedo. Y así poco a poco se va a ir dando, ¿sí? Se va a ir dando esa relación y va a poder el niño entender que todos tenemos un límite en este lugar, en este mundo, y que el único que tiene el control sobre ese límite de tiempo es Dios. Dios sabe exactamente cuánto tiempo tenemos cada uno aquí, ¿sí? Que si siente miedo, puede hablarle a Dios, platicar con Dios de todo lo que él siente. ¿Por qué? Porque si tú quieres que el niño pase este periodo sin espiritualidad, únicamente en la emoción, va a ser muy fuerte para él. Va a ser muy doloroso para él. Si tú le enseñas a confiar en Dios, le enseñas que Dios en su infinita sabiduría, porque Dios es sabio, ¿sí? Ya lo llevó con él. Y el niño lo va a entender más de lo que tú lo entiendes. Te decía, si tú te sientes que no puedes hablar, busca a esa persona de confianza. Pero ten en cuenta una cosa, el niño está muy sensible y todo lo que le puedan decir, ¿sí?, tiene que ser con sensibilidad y con amor, porque le puede dañar, ¿sí? Necesitas de alguien que se ponga a su nivel y empiece a platicar con el niño, ¿sí? Le empiece a decir. ¿Te ha pasado que cuando estás pequeño, cuando has estado pequeño y se te muere una mascota, qué dolor sientes? Pero después, como va pasando el tiempo, lo vas aceptando, pero consciente o inconscientemente ya no quieres tener mascotas. Así le pasa al niño, ¿sí? El niño, consciente o inconscientemente, siente abandono, siente que lo abandonaron, que lo dejaron. Entonces tienes tú que hablar con amor, con mucho tacto con el niño, ¿sí? Y como vaya pasando el tiempo y te vaya preguntando, tú le vas a ir explicando. Una pregunta, un consejo, valga, que yo les doy a aquellos que me preguntan, cuando los niños están con, ahora sí, valga la redundancia, cuando los niños están preguntando el porqué de las cosas, es lo primero que les digo yo es pregúntale a él. No le respondas con toda tu sabiduría de adulto. Pregúntale, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué crees que esté pasando? ¿Por qué te lo digo? Porque el niño luego tú le estás hablando, tú te haces un montón de ideas en tu cabeza. Y el niño necesita nada más una cosa sencilla. O a lo mejor su propia mente, Dios en su infinita misericordia, le está diciendo y le está enseñando a través de su propia mente, ¿sí? Así el niño va entendiendo y va comprendiendo. Así el niño va pasando por esta etapa tan fuerte, ¿sí?
El niño es muy inteligente, muy inteligente. Necesita entender que aunque aquel que amaba tanto se fue, quedan personas que le aman también. Quedan personas que lo van a cuidar, lo van a proteger, le van a ayudar. Y sobre todo, necesita tener espiritualidad. Necesita que lo acerques a Dios. ¿Por qué? Porque Él va a necesitar la guía de Dios más que tú, más que yo. ¿Por qué? Porque Él en su infancia, pues ahora sí, en esa inocencia que tiene, Dios puede tratar mejor con él. Dios puede hablarle. El niño lo que tiene es que el niño escucha a Dios. ¿Sí? Por eso en la palabra dice que nosotros debemos ser como niños, como esos niños que están atentos, que escuchan, que creen, ¿sí? Que su corazón está limpio. Entonces, si tú acercas a Dios en estos momentos de duelo al niño, el niño va a entender más y va a ser un niño feliz. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños tienen que regresar a la escuela y hay niños que son más, ¿cómo decirte? Más duros, no malos porque en su ingenuidad el niño lastima, pero no por maldad, sino por ingenuidad, ¿sí? Entonces tú tienes que preparar a tus hijos si van a regresar a la escuela, ¿sí? Si todavía los tienes en la casa, que no tienen que integrarse a ninguna escuela, los tienes que integrar nuevamente a vivir normal, ¿sí? A empezar a llenar ese hueco con el amor que tú le das, que proviene también el amor que Dios le da y el amor que la gente le va a dar. Pero tienes que tener mucho cuidado porque ese niño está sensible, ¿sí? Y es muy fácil de ser engañado. Fíjate, yo platicaba y me quedé pensando. Dije, a ver, para un niño la pérdida es fuerte. ¿Qué pasa con el niño si el niño fue abusado y esa persona que murió fue el abusador? Es tremendo, tremendo el cargo que el niño tiene. Por ello tienes que hablar con mucho, mucho tacto, porque tú no conoces qué hay en esa situación. Yo te invito a que hables con tu hijo, con tu hija, y empieces a prepararlos para todo lo que se venga. Empieces a abrir esa puerta donde el niño o la niña pueda tener esa confianza de hablar contigo. Sí. ¿Por qué? Porque a veces el niño, como se queda callado, trae el cargo tan fuerte de la pérdida y para colmo trae el cargo del abuso. ¿Sí? Yo te invito a que tengas mucha delicadeza para hablar con tus hijos, pero velos preparando, ¿sí? Veles enseñando que la muerte es tan natural como el nacer en otro lugar, ¿sí? Tampoco le hables así, por eso te digo, si tú sientes que no estás preparado para ello, busca a una persona que realmente sepa hablar con tus hijos, sepa darte un consejo a ti también para que puedas hablar con tus hijos, ¿sí? No le vas a abrir todo de acuerdo, así no le vas a dar toda la información
va a ir de acuerdo a la edad que tiene, ¿sí? Si el niño tiene 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, todo va a ir de acuerdo a la capacidad. Por eso te digo, utiliza esa palabra, ¿sí? Cuando el niño te pregunte, oye, ¿y por qué esto? Tú pregúntale, ¿por qué crees? Regrésaselo, porque el niño en su idea tal vez te diga en el momento, no sé, pero se va a quedar analizando su corazón, sus sentimientos y va a empezar a hablar contigo, ¿sí? Va a empezar a descargar todo ese sentimiento que trae contigo. Y va a empezar a hablar también de sus amigos, cómo sus amigos están pasando esto, etcétera, etcétera. Va a poder tener más facilidad de hablar contigo. Y cuando Dios no lo quiera, pueda haber algún problema, luego el niño va a acudir a ti para platicártelo. ¿Sí? Luego el niño va a ir contigo. Si el niño tiene que llorar, abrázalo. No le digas, no, ya no llores, no, ya, ya, o sientas tu molestia. O que él vea que tú lloras y que si te pregunta, bueno, ¿por qué lloras? Tú le digas, no, por nada. No, tú dile, ¿sabes qué? Yo también siento tristeza. Yo también siento el vacío. Pero los dos juntos vamos a ir hacia adelante. Los dos juntos vamos a pedirle a Dios que llene esos vacíos. Tú me vas a decir, bueno, Maru, tú hablas siempre de la espiritualidad. Somos tripartitas, como te he dicho, espíritu, alma y cuerpo. Si no tienes ese equilibrio de los tres, de nada te va a servir. Muchos de nosotros metemos mucha religión, pero la relación entre Dios y nosotros no la tocamos, porque se nos hace una locura. Sí. Yo lo que te quiero dar a entender, o yo lo que te quiero mostrar, es el hecho de que tú tienes que estar en ese equilibrio. No llenes de religiosidad tu vida. ¿Cuál es llenar de religiosidad? Que quieras vivir la palabra tal cual está escrita en la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué no? La Biblia es espiritual. Y solamente a través del Espíritu tú puedes ir entendiéndola. ¿Sí? Cuando te separas un poquito del razonamiento y la lógica, puedes entender lo espiritual. Cuando estás tan metido en el razonamiento y la lógica, eso impide que tú tengas esa comunión con Dios. Porque dices, parezco loco hablando a alguien que no está. ¿Sí? Dios te dice, solo cree. Solo cree que existe para que tú puedas hablar con Él. ¿Sí? No metas la lógica y el razonamiento. No quieras leer la palabra de Dios como lees cualquier otro libro de ciencia. No es así. Tienes que pedir la revelación de Dios. ¿Para qué? Para que puedas entenderla. Si tú te sientas con tu hijo a leer la palabra y le empiezas a preguntar a él te va a explicar precioso la palabra. ¿Por qué? Porque él no tiene lógica ni razonamiento, él cree, él tiene fe, ¿sí? Y si acaso te va a preguntar unas cosas, pero si tú utilizas esa palabra que te digo, ¿y tú qué crees? Él te va a enseñar mucha sabiduría. El niño tiene infinidad de sabiduría, muy básica,
pero es muy sabio porque escucha a Dios, ¿sí? Entonces, en este caso, yo sí te aconsejo que te pongas a platicar con tu hijo del tema que tú quieras, para que poco a poco lo vayas preparando y le vayas enseñando, para cuando llegue el momento, ya no sienta ese vacío, ya no sienta ese miedo, ya no sienta esa pérdida, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir solo por el día de hoy. Mañana quién sabe si llegue. El pasado, pasado está, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir viviendo solo por el día de hoy. Enséñale a tu hijo eso. Enséñale a tu hijo a dar gracias porque Dios le permitió amanecer y a dar gracias porque Dios le permitió terminar el día, ¿sí? Y a irle entregando lo que le preocupa, ¿sí? ¿Por qué? Porque así estás preparando a tus hijos para cuando venga tiempos malos, tengan de dónde aferrarse, tengan a quien consultar, tengan en quien creer. Yo hablo mucho de Dios porque yo he visto, he sentido y he vivido lo que es tener ese contacto con Dios. Muchos dicen, ay, sí, ya te sientes tú tocada por Dios. La única diferencia entre tú y yo es el hecho de que yo ya no razono, yo creo. Yo no le digo a Dios, ¿será cierto, Señor, que me hablas? Sino yo únicamente le digo a Dios, tú ves tanto lo físico como lo espiritual. ¿Tú qué sabes? Ahí te lo dejo. ¿Sí? Seas tú hablándome, ya sea en mi corazón, ya sea en mi pensamiento, ya sea en forma audible, pero de preferencia que me hable el Espíritu Santo porque tiene la voz más suavecita. ¿Sí? Entonces, ahí sí, Dios va a ir interactuando contigo. Pero ¿qué ha pasado? Fíjate, si a un niño tú ahorita le preguntas así, oye hijo, ¿qué sientes tú que sea esta enfermedad? Y el niño te va a explicar a su modo, te va a decir las cosas a su modo. Oye hijo, ¿y qué sientes estar ahorita que no podemos salir? Y el niño te va a estar explicando. ¿Por qué? Porque el niño en su interactuar contigo, con Dios y con el medio ambiente, sabe muchas cosas. ¿Sí? Para un niño es fuerte si tú no le explicas cómo pasar un duelo. Es muy, muy fuerte. Pero si tú lo empiezas a preparar desde antes, el niño va a entender. Si tú ves que la persona está en el hospital y está mal, empieza a preparar al niño. Empieza a centrarlo en las cosas bonitas que pasó con esa persona. Y empieza a centrarlo en Dios. Dios va a hacer todo lo demás. El niño en su ingenuidad, perdón, ¿sí? En esa inocencia va a entender. Fíjate, muchos de nosotros, yo me quedé muy, muy, muy pensativa en el hecho tan fuerte de un cargo a un niño abusado. Porque por lo regular esos niños siempre desean la muerte del abusador. Y si se les cumple, van a sentir los niños que ellos fueron los causantes de todo ello. Y si te ven llorar, por decirlo, si ven llorar a los demás por esa persona que les lastimó, se van a sentir peor.
Por ello yo te invito a que empieces a platicar con tu hijo. Abre esa puerta del entendimiento. Abre esa puerta del comprenderlo, del bajarte a su nivel para que puedas hablar bien con él. De enseñarle que los sentimientos que él tiene son los correctos, que va a sentir miedo, que va a sentir tristeza, que va a sentir que lo va a extrañar, va a sentir el vacío. Pero ¿qué es lo correcto? Está bien que lo sienta. Y si te empieza a platicar cosas que ya trae por dentro, escucha y presta atención. Presta mucha atención y ayúdale a entregar su carga. Ayúdale, porque nosotros nos centramos en nuestro dolor, pero no vemos lo que hay alrededor. ¿Sí? Ten mucho cuidado con tus hijos. Ten mucho cuidado con tus niños. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo está cerca. ¿Sí? Y ahí tenemos que cuidar nosotros, independientemente de lo que sintamos, independientemente por lo que estemos pasando. Tenemos que estar alerta de los niños. Tenemos que estar al tanto de los niños y enseñarle a los niños, ¿sí?, a cómo defenderse. Enseñarle a los niños de cómo hacer o qué hacer, ¿sí? Irle mostrando al niño que no es malo sentir lo que siente. Irle mostrando al niño que no es malo hablar de lo que siente. Tienes que ir poco a poco, hablando con ellos. Si la persona que muere es una persona violenta, que lo ha violentado, ¿sí?, que lo ha golpeado, tienes que hablar con él también. ¿Por qué? Porque se va a sentir culpable del enojo que él siente hacia esa persona. Tienes que enseñarle a que las cosas son en forma diferente. Que está bien que sienta enojo, que está bien que hable. Enséñale, dale esa confianza. Un niño que está en duelo necesita mucho hablar, necesita platicar, necesita saber que lo que él está percibiendo está en lo correcto. ¿Sí? Necesita entender que lo que está pasando a su alrededor, hay personas que lo van a proteger, que puede tener miedo, pero que al acercarse a esa persona, al acercarse a ti o acercarse a Dios, lo van a proteger. ¿Sí? Enséñale al niño también a sacar, a exteriorizar y a entregar sus grandes o pequeñas cargas que él traiga en ese instante, que se las entregue a Dios. Es muy fuerte para un niño no poder hablar. Es muy fuerte para un niño no poder expresar lo que siente. Pero ahí es donde a ti te corresponde ayudarle. Si tú sientes, tú has visto o tú estás cerca de algún niño que está su familia en duelo, platica con él. Habla con él. Pregúntale a él qué siente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los adultos van a tener quien les hable, pero los niños necesitan de esa seguridad. ¿Sí? Necesitan de entender por lo que están pasando.
yo te invito a que vayas hablando en ese aspecto, ¿sí? Vayas platicando. Si no tienes las palabras necesarias en ese instante, pídele a Dios que sea Dios quien te guíe. Pídele a Dios, Dios te va a escuchar, Dios te va a poner palabras que hasta tú misma te vas a sorprender, porque tú vas a decir, si yo no sabía esto, Dios está hablando. Fíjate, he visto cuando ya tiene tiempo que murió mi hermana, sí, ya hace tiempo, a mí me costó mucho trabajo el aceptar su muerte. Porque no me gustó verla dentro del cajón, dentro del féretro. A mí no me gusta ver a las personas así. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente te quedas con una imagen que no es la adecuada. Yo preferí quedarme con esa imagen de mi hermana sonriendo, de mi hermana feliz, de mi hermana contenta. ¿Sí? Yo le pedí a Dios, sí, porque me enojé también mucho con Dios, porque no entendía en ese instante, en ese tiempo, no entendía yo las situaciones. Y me puse a platicar yo con Dios, me puse a hablar y a decirle, sí, a decirle lo que sentía, lo que pensaba, el enojo que me sentía, sí. Empecé a discutir con él, a decirle todo eso que traía por dentro. Y Dios me hacía ver una cosa, que si yo hubiera estado ahí en el momento en que esa persona se fue, que mi hermana se fue, no se hubiera ido en paz. Hubiera sufrido mi hermana el verme triste. Hubiera sufrido mi hermana y estaría preocupada. Sí. Cuando yo pasé otra muerte ya, ya siendo cristiana, ya creyendo más en Dios, ya acercándome más a Dios, cuando pasé la otra muerte, yo estaba confiada ya. Me despedí, pero no estuve en el momento mismo en que esa persona falleció. 10 minutos que me vine yo, me avisan que ya había fallecido. Sí. Me regresé. Pero me regresé con esa tranquilidad, con esa confianza, con esa paz, de que esa persona ya estaba tranquila, serena y a gusto. Sí. Pero tampoco quise ver dentro del féretro. ¿Por qué? Porque prefiero quedarme con esa imagen de la persona con vida. Sí. Yo no tiendo mucho a estarme viendo los féretros. Sí. Cuando pasó también otra situación de que murió una persona, otra persona murió y a ella la incineraron. Yo me quedé pensando, sí, porque sentí que se ataron a las cenizas, que haz de cuentas, se aferraron a las cenizas, sí. Y el día de ayer yo estaba escuchando una prédica que me hizo pensar, porque decía, este cuerpo, cuando deja de vivir, o sea, cuando fallece este cuerpo, es como cualquier envoltura.
ya no sirve. Sí, ya no existe. Ya nunca más vas a volver a este cuerpo. Jamás. Sí. ¿Por qué? Porque este cuerpo ha dejado de servir. La nueva vestimenta que se te va a dar es diferente. Ya el cuerpo físico ya no está. Va a estar el cuerpo espiritual. Si tú te metes a las escrituras, a la Biblia, y empiezas a leer, te vas a dar cuenta de que únicamente la persona deja aquí su cuerpo, pero todo lo demás va con Dios. ¿Sí? Ya no necesitas este cuerpo, ya este cuerpo ya no sirve. Ahora te voy a decir una cosa. Empieza a preparar qué vestiduras vas a llevar en lo espiritual. ¿Cuáles van a ser tus vestiduras? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente delante de Dios, nosotros somos limpios, puros, sin mancha, sin pecado. Pero si tú te empiezas a cargar resentimientos, odios, heridas que aún no han sanado, amargura, y cargas de eso a tus hijos, cuando tú te vayas, ellos quedan cargados. Si tú les enseñas desde ahorita y les preparas, cuando tú te vayas, ellos van a estar confiados, serenos, felices de que tú vas hacia el Creador. No van a tener miedo. Llorarán, sí. ¿Por qué? Porque son sentimientos que tienen que pasar. Son duelos que tienen que pasar. Es normal, es una pérdida. Pero no van a sentir el cargo tan fuerte de que te fuiste. A veces nosotros somos muy egoístas. Y la peor palabra que puedes decirle a un hijo es, pero te vas a arrepentir cuando yo me muera. Es una maldición muy fuerte, porque le dejas un cargo tremendo, le dejas una culpabilidad, una amargura, una tristeza tremenda y un rechazo que no se diga. Yo te invito a que realmente pongas atención cómo estás pasando estos tiempos, cómo te estás preparando para estos tiempos. Si Dios te llamara mañana, ¿cómo te irías? ¿Cómo estaría preparada tu familia si Dios si Dios te llamara? Sí. ¿Qué tanto ya estaría realmente tu familia fortalecida? Nosotros por miedo no queremos ver, pero en el momento mismo que nacemos empezamos a morir el cuerpo físico y empieza a crecer las emociones, que es el alma y el espíritu. Tú me vas a decir, oye, Maru, pero es que ¿cómo estás? Que no sé qué. Ve preparando a tus hijos, que ellos no sientan ese golpe, ese abandono, esa situación. Prepáralos si tienes la posibilidad ahorita.
Habla, platica con ellos, explícales. Si ya pasaste por una pérdida, explícales qué va a pasar, qué sigue después, qué viene después, cómo se tienen que preparar, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que ver. Explícales. No nada más los calles. No nada más les digas, ay, no llores, ay, ya se fue, ay, no, explícales, ponte a hablar con ellos. A veces nosotros no hablamos con un niño porque tenemos miedo a la verdad, miedo a que el niño saque lo que trae y nos afecte, porque lo primero que hacemos es juzgarnos qué tan buenos o malos padres somos. No te juzgues, escúchalo. Él está diciendo, Él está hablando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simple y sencillamente, ve componiendo lo que sientes que está mal. Ve, escúchalo. Un niño es sabio. Un niño tiene la pureza que Dios quiere en ti. Enséñate a ser puro como ese niño. Enséñate cómo un niño acepta la muerte, acepta los cambios, acepta las situaciones con seguridad, porque estás tú. Acepta tú también esa seguridad porque tienes a Dios. ¿Es fuerte? Sí, sí es fuerte. Es tremendo escuchar a un niño de todo lo que el niño carga. Es muy tremendo. Pero si desde ahorita tú te pones a platicar con él y empiezan a hablar y empiezan a ver lo que él piensa, el niño te va a mostrar muchas cosas. Y tienes la posibilidad de ir cambiando tú también. Ve con él paso a paso en el duelo. Ve fortaleciéndote y fortalécelo. Fortalécete tú en tu espiritualidad. Tienes que equilibrarte también. No puede ser nada más tu cuerpo. Tu alma no puede estar tan herida. Tienes que ir quitándote todas esas cargas para que le enseñes al niño a ir quitándose todas esas cargas. Tienes que enseñarte tu espiritualidad, no religión. La religión tú la escoges, pero la espiritualidad es la que donde te acerques a Jesucristo. Él es el único camino a la vida eterna. No hay más por donde le quieras ver. A veces uno dice, bueno, si me porto bien, no es el portarte bien, es el tener la relación entre Dios y tú y tú y Dios. Es el volver a acercarnos a nuestro Creador, pero ya no como Creador, sino como Padre nuestro. Tú lo dices cada vez que rezas y oras el Padre Nuestro. Tú le dices Padre Nuestro y lo tratas alejado de ti. No, a un padre se va de la mano. Así tienes que ir tú con Dios de la mano. Él no está hasta allá, Él está cerca de ti. Te escucha. Platica contigo. Sabe lo que hay en tu corazón, lo bueno y lo malo. Eso es lo que tienes tú que fijarte. Enseña a tus hijos a acercarse a su padre. ¿Te gustaría a ti que tus hijos te trataran como un señor hasta allá? En lugar de decirte, oye papá, oye mamá, fíjate que pasa esto y mira, y que empiecen a platicar bonito contigo. Así es Dios. Dios no está hasta allá, Dios está contigo, Dios está aquí. En la palabra dice, ¿sí?, que Dios iba a estar dentro de ti, que Dios iba a estar
siempre contigo, que Dios iba a estar muy, muy, muy cerca, que iba a guerrear por ti, que iba a estar cerca de ti. ¿Dónde crees que está Dios? ¿Hasta allá o aquí? Yo te invito a que platiques con Dios, habla con Dios, dile todo lo que tienes, lo que piensas, lo que sientas. Habla con Él, habla como ese niño que habla con su padre. Ya no lo mandes hasta allá, hasta los cielos. Acércalo a ti. Dios está contigo, Dios está en ti. Dios quiere que le conozcas por lo que es, por lo que hace, por lo que hay. Dios quiere estar cerca de ti. Acerca a tus hijos a Dios. Acércalos y diles, mira, si yo falto, Él va a estar siempre contigo. Si yo no estoy, Él va a estar siempre contigo. En todo momento, Él va a estar siempre contigo. Si tú sientes que no crees en Dios, pregúntale tú dile a Dios, dile como Jairo, ¿cómo me ha encantado a mí esa parte? ¿Sí? En el Evangelio donde va Jesús con Jairo que se muere su hija y le dicen, no, ya ella murió, ya que ni venga, ¿sí? Y Jesucristo le dice, no los escuches, tú solo cree. Sí, no los escuches, tú solo cree. Y todavía Jairo en su humildad dice, Señor, si me hace falta fe, ayúdame. Si me hace falta creer, ayúdame. Igual tú, si te hace falta fe, no lo dudes, pídele ayuda, Él lo va a hacer. Sí, Él quiere que lo trates como ese padre al cual acudes cuando lo necesitas, al cual le pides el consejo, con el cual bromeas, con el cual estás siempre. Él no quiere que lo pongas en un pedestal, Él no es de pedestal. Él no está en un altar de hombres, está en tu corazón que es su altar. Dios quiere estar contigo aún en los peores momentos, así como tú estás con los hijos, así como tú estás cerca de tus hijos, así Dios quiere estar contigo. Ni más ni menos. He escuchado de muchas doctrinas. Si tu doctrina que tienes, te pones a leer la palabra, vas a entender que toda esa doctrina que traes, ¿sí? Mucha viene de la palabra, pero es manejada de acuerdo al hombre. Y en la Biblia, si tú agarras la Biblia, si tú le dices, Señor, a ver, vamos a ver tú y yo, vamos a platicar, vas a encontrar los momentos alegres de Jesucristo, vas a encontrar los momentos, esos momentos en que Jehová bromea, vas a entender cómo Dios trataba a su pueblo. Vas a entender a qué vino el Espíritu Santo. Vas a entender cómo se hacían los milagros, cómo se hacían. Y vas a dejar de buscar a la gente, porque vas a buscar a Dios, ya no al hombre. El milagro Dios te lo hace a ti. Cuando tú confías, cuando tú tienes fe, cuando tú te acercas a Dios. Nada hay imposible para Dios, todo es bien sencillo. Pero si tú le crees a Dios, confías, te enseñas y le dices, bueno Señor, ayúdame tú.
Dios lo va a hacer. Dios te va a ir ayudando. Dios va a estar siempre contigo. No te alejes de Dios. Dios quiere estar cerca de ti, por eso está en tu corazón. Por eso está esperando a que lo bajes a tu corazón, a que le digas, entra a mi vida, mira, me hace falta esto, mira, gracias por esto, gracias por aquello, gracias porque me diste hasta el día de hoy, me has dado vida, gracias porque tengo a mis hijos, a mi esposo, a mi pareja, gracias porque si no la tienes también da gracias. Gracias, Señor, porque sé que todo lo que tú has tomado como decisión, como tu voluntad, todo está correcto. Aunque yo ahorita no lo entienda, yo sé que todas tus decisiones son las correctas. Yo sé que me estás preparando para todo lo que se viene en la eternidad. Yo sé que me estás enseñando a aceptar tu voluntad. Yo sé que puedo caminar sin miedo porque sé que tú tienes el control de todo. Yo sé que si me hace falta algo, Señor, tú me lo vas a hacer llegar. ¿Cómo? Como tú pienses, como tú quieras, como tú decidas. Yo solo quiero saber, yo solo quiero decirte, Señor, sorpréndeme. Y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú como padre no lo harías si tu hijo te dice así. Tú como mamá no lo harías si llega tu hijo y te dice, ¿sabes qué? Tengo hambre, ¿sabes qué? No tengo que vestirme, ¿sabes qué? No tengo que ponerme. ¿No le darías todo? ¿Sabes qué? Quiero conocerte más. Quiero tener una relación contigo. Quiero entenderte. ¿No harías tú porque te entendiera tu hijo, que tuviera esa relación, que hiciera todo contigo? Cuando cuando están pequeños tus hijos, no los tratas, ahora sí como dicen, como la gallina ahí con sus polluelos tratándolos de proteger. No aún de grandes que ya están bien grandotes, todavía les quieres resolver el problema. Déjaselo a Dios. Si tú quieres hacer eso por tus hijos, ¿qué no querrá hacer Dios por ti? Yo te invito a que conozcas ese Dios maravilloso, que veas, que hables, que des testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ya no te preocupes qué pasará mañana. Dale gracias en la mañana por haberte permitido un día más y dale gracias en la noche por permitirte todo lo que viviste durante el día, porque todo eso que viviste te está preparando para una eternidad. Confía, ten fe. Tan solo fíjate en esto. Tú morirías por algún pecador, por alguien peor que tú o como tú. Tú morirías por alguien así. Si tu respuesta es no, Dios sí. Jesucristo murió por ti. No le importó si eras pecador o no pecador. Jesucristo murió por ti, porque a través de Jesucristo tú tienes la vida eterna. ¿Para qué te preocupas por esta vida física? Esto a rato ya no sirve. Sí. Prepárate y prepara a tus hijos para una vida eterna. Prepara a tus hijos para cuando tú te vayas, no tengas el temor, la preocupación o la situación de qué va a pasar con ellos. Acércalos a Dios. Dios es su proveedor. Dios es el que les va a enseñar y los va a fortalecer. Y vas a ver, no te preocupes, confía,
ten fe, dijo Jesús a Jairo, porque voy a resucitar a tu hijo. No, confía, ten fe, no tengas miedo, porque Jesucristo va a restaurar a tu hijo, tu matrimonio. Todo lo que necesites que sea restaurado, entrégaselo a Dios y quítate de preocupación. Él lo hará. Tú solo cree. Pues mira, que Dios te guarde y te bendiga. Yo te invito a que sigas hablando con tus hijos. Habla con ellos, acércalos mucho a Dios. ¿Sí? Él va a ser su fortaleza en este tiempo de duelo. Estate al pendiente de tus hijos. Estate al pendiente de qué sienten, qué piensan. Y vas a entender más que Dios quiere escucharte también a ti. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus necesidades? Así como tú te vas a entender a tus hijos ahora, así Dios quiere que tú te enseñes a decir a Dios, papá, Abba Padre. Ya no lo dejes en el altar de los seres humanos. Acércalo al altar que tú tienes en tu corazón para Él. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Nos seguiremos platicando, seguiremos hablando. Si tú crees que este video es de bendición, compártelo. Compártelo con esas personas que tú creas que va a ser de bendición. Y te voy a pedir algo bien, bien importante. Por el día de hoy, no te duermas sin pedirle a Dios por alguien a quien tú amas, por alguien a quien tú tienes resentimiento, estás enojado, ¿sí? Y por alguien que sientes que te odia o que está enojado contigo. No te duermas sin pedirle a Dios que Dios obre en esas 3 personas, ¿sí? Y vas a ver cómo Dios va a ir haciendo las cosas. Ahora sí, que Dios te guarde y te bendiga. Estamos en contacto. Bendiciones.